ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ubicado en París y vinculado a la UNESCO, que fue fundado en 1965 como resultado de la Carta de Venecia. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio. Bienvenidos. ICOMOS es una organización no gubernamental que trabaja por y para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Y para hablarnos de ella, hoy tenemos el lujo de contar con nosotros con Jordi Tresserras, presidente de ICOMOS España, que nos hablará, entre otras cosas, de la importancia de los protocolos y la cooperación para proteger el patrimonio en momentos de crisis como ha sido la reciente pandemia por la COVID, las nuevas Bauhaus europeas o las miradas al patrimonio más inclusivo en las que están trabajando. Jordi, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, realmente sois realmente las voces del patrimonio. Desde que os conozco, pues os voy siguiendo y realmente estáis haciendo una labor muy destacada. Muchas gracias, eres muy amable. Desde 2021 eres presidente del Comité Español de ICOMOS. A punto de cumplir un año a la cabeza, ¿cómo está siendo esta experiencia y cuál es tu principal cometido como presidente y los mayores retos o los retos para estos 3 años? Bueno, la ventaja que tengo es que en la junta anterior estuve 3 años como vicepresidente, por lo cual eso ya te da un bagaje y por lo cual he asumido esta presidencia ya con conocimiento de causa, ¿no? Ha sido complejo porque nos ha tocado la pandemia y sobre todo a mí me tocó coordinar pues las acciones COVID, ¿no? O sea que era uno de los temas de cómo los monumentos y sitios se tenían que preparar, ¿no? En marzo de hace 2 años, justo, pues cuando se empezó a trabajar con ello y establecer los protocolos en ese sentido con el Ministerio de Cultura de España, las comunidades autónomas, ya que ICOMOS tiene, como bien decías, es una asociación de profesionales, pero también tenemos miembros institucionales. El propio ministerio es miembro institucional, casi todas las comunidades autónomas, algunas diputaciones, algunos ayuntamientos, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, cuando hay una catástrofe o hay una situación caótica como esa, pues entonces nos dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Sobre todo por esa coordinación que hacemos a nivel también internacional. ¿Cómo fue ese protocolo de actuación? Sí, establecimos un protocolo de actuación, primero coordinando lo que había hecho el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que había hecho un documento. La Junta de Castilla y León también había trabajado un documento. Fue para nosotros clave la alianza con la Federación Española de Municipios y Provincias, la Comisión de Patrimonio, ya que ellos obviamente a través de un correo electrónico o de un WhatsApp llegan a todos los municipios de España, ¿no? Porque al principio la gente no sabía qué hacer y mucha gente, los alcaldes se pusieron a fumigar las calles con elementos que afectaban al patrimonio. Entonces, bueno, pues con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Incluso enviando al ejército, en algunos casos, fumigando el exterior de la mezquita de Córdoba, o sea, tuvimos una situación como de alerta, porque sobre todo en muchos casos estaban utilizando pues, materiales nocivos, ¿no? Pero fue realmente el Instituto de Patrimonio Cultural de España fue rápido, algunas comunidades autónomas, como os comento, que el caso de Castilla y León, también fueron muy, muy efectivas y se enviaron esos materiales y entonces empezamos a trabajar ya con el grupo de trabajo que creó el Gobierno de España, trabajando 24 horas porque estábamos un poco con esas medidas. Nosotros trabajábamos en las medidas en colaboración con ICOM también, que es en este sentido el Consejo Internacional de Museos, y entonces muy de la mano y trabajábamos en lo que eran monumentos, en lo que eran en las iglesias, porque la iglesia tiene la función de monumento, pero también tenía la funcionalidad para bodas, bautizos, comuniones, el uso, la propia actividad, entonces en algunos casos pues se tenía que regular, para lo que eran también monumentos visitables o restaurantes o eventos como festivales que se realizaban también en los monumentos, ¿no? Fue bastante complejo porque teníamos que realizar medidas que fueran sobre todo complementarias, ¿no? Y a veces, pues claro, desde pequeñas iglesias, pero hasta conjuntos monumentales como la Alhambra de Granada, ¿no? Que formaba parte de nuestro grupo. Y creamos un grupo de trabajo con prácticamente todos los gestores de sitios, más, yo te comento, con la ayuda de la FEM, que fue clave articularlo con los municipios y provincias, ¿no? Más las comunidades autónomas, entonces llegábamos realmente a muchos usuarios y fue una labor bastante
compleja, pero interesante para las medidas que se tenían que utilizar y a medida que nos íbamos desconfinando, ¿no? Pues cómo trabajábamos, ¿no? De hecho, pues luego lo compartimos a nivel también internacional, la experiencia de España. Y bueno, y ahora pues que estamos en esa pospandemia final, pues también en este último año pues me ha tocado también el tema de la reactivación, ¿no? Cómo aprovechamos el patrimonio para reactivarnos en un panorama un poco complejo, ¿no? También donde la gente, pues mucha gente se ha ido de las ciudades también para teletrabajar fuera. Entonces, el tema de la España vaciada, que es con el tema del patrimonio de la España vaciada, pues hay unos replanteamientos. Una reacción que yo creo que fue muy positiva, que fue la digitalización, o sea, el tema de las ventas de entradas online o la organización de actividades online, toda esa parte que quedaba un poco, pues, las visitas guiadas a través de guías, incluso con webcams en la cabeza, o sea, hubo todo yo creo que avanzamos, dimos pasos extraordinarios en relación a la digitalización. Yo creo que esa brecha que teníamos, que estaba pendiente, ya sabes que en España a veces somos un poco relajados en esas cosas, ¿no? Pues fue como cuando yo lo comparaba con el tabaco, ¿no? Cuando se prohibió fumar en los sitios que decíamos, aquí, ¿cómo va? Y de un día para otro se prohibió fumar y la gente no fumaba, ¿no? Pues lo mismo pasó con esto de la digitalización. De repente, pues desde un pequeño equipamiento a un gran museo, pues hubo avances muy significativos. Hubo otro punto importante, derivado también del tema energético, o sea, muy acorde con el tema del Día de los Monumentos, ¿no? Que era la cuestión del clima, que era las energías renovables. O sea, también la crisis que ha provocado la guerra en Ucrania, que ha comportado, pues bueno, trabajar con el desarrollo y la implementación de las energías renovables, pero claro, para el caso del patrimonio, pues tenemos que se incrementan muchísimo los presupuestos, nuevos parques eólicos, nuevos parques fotovoltaicos, con todo un tema complejo también, porque hay muchas ayudas, los centros históricos sobre todo, que son los más frágiles, o zonas rurales, ¿no? Entonces, en el caso de los centros históricos, te puedes imaginar, no sé, tuvimos el caso de Córdoba, que decían, ¿cómo hacemos para instalar placas solares que no tengan un impacto sobre la ciudad patrimonio mundial y que por otro lado, pues bueno, podamos tener a nuestros vecinos con las mismas posibilidades que un vecino de otro barrio que no sea el centro histórico? Y yo creo que fue muy interesante, bueno, ha sido muy interesante este debate, hemos creado un grupo de trabajo. En el caso de Córdoba, por ejemplo, han decidido pues, construir un parque fotovoltaico en las afueras de Córdoba, pero que va a suministrar al centro histórico. Hemos visto, por ejemplo, también cómo las universidades están trabajando con nuevas tecnologías, incorporando, por ejemplo, placas solares a las tejas, a la teja árabe. Es decir, que realmente la creatividad, o sea, yo creo que en algo también somos buenos en casos de crisis, que es siendo creativos. Yo creo que también se ha despertado todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que han sido los dos retos, ¿no? La pandemia y por otro lado el tema del reto que supone adaptarnos al tema de las renovables y sobre todo minimizar los impactos, ¿no? Buscando sistemas, sobre todo pues en el caso de paisajes culturales, de reservas de la biosfera, de rutas culturales como el Camino de Santiago, por ejemplo, y luego, claro, buscar medidas alternativas, ¿no? El tema de las macrogranjas, que también va asociado, ¿no? Teníamos, pues, bueno, dentro del plan de construcción de macrogranjas había algunas pues, que afectaban con un impacto visual a sitios con arte rupestre o a paisajes culturales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que más allá de pasar de una actitud a lo mejor más beligerante, con informes, lo que hemos trabajado dijimos, no, vamos a trabajar con los que toman decisiones y con ese apoyo de los expertos, ¿no? Creando grupos de trabajo para buscar soluciones, o sea, no para plantear problemas, ¿no? Sino decir, no, o sea, existe una oportunidad, existe una problemática y vayamos a buscar soluciones, ¿no? A través de mesas de trabajo, de negociación, de participación real, ¿no? Y sobre todo identificando casos de buenas prácticas, experiencias, ¿no? Que puedan ser replicables, que puedan ser útiles, ¿no? Y de aquí y de fuera. Ahora, por ejemplo, de todo ese trabajo que estamos haciendo desde Icomos España, pues lo estamos compartiendo con nuestros colegas de Europa y de hecho pues nos coordinamos con el sello, este sello europeo que se está trabajando, ¿no? Esas políticas europeas del Green Deal, ¿no? Del sello verde, y por otro lado también con la nueva Bauhaus europea. Y bueno, o sea, para estar coordinado y obviamente como bueno, tú ya bien luces en tu solapa, ¿no? Con los 17 ODS, ¿no? Con una mirada transversal y la Agenda 2030 como reto, ¿no? Sabemos que hay retos que no se van a cumplir como estaban previstos.
Pero yo creo que nuestro optimismo radica en que por primera vez se ha tomado también la participación activa de la Agenda 2030, o sea, de la inclusión del patrimonio en la 2030 en los 17 ODS y de una forma transversal. Con lo cual se han iniciado procesos. Por ejemplo, un caso, patrimonio y género. O sea, no se había trabajado realmente en esa perspectiva, ¿no? Y no solo en el tema de valorar la participación, pues caso por ejemplo de la participación de las mujeres en la gestión del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuál es el peso que tienen, pero también cuál ha sido su participación a lo largo de la historia. No había esa perspectiva, ¿no? Y después también incluso en la propia presentación del patrimonio. Por ejemplo, la Pedrera, la casa Milá, se conoce con el nombre de la Casa Milá, pero el señor Pepo Milá lo único que aportó fue el capital para construir, aportó las ideas. José Segimon era la mujer rica que con el dinero heredado de su familia, de su primer marido, que fue la que controlaba realmente luego las obras y le decía a Gaudí lo que tenía que hacer o no, pues aparece totalmente invisibilizada en el relato, ¿no? Entonces, pues el tema, cuando empezamos a ver pues esas desigualdades, pues vemos que hemos avanzado en otras miradas al patrimonio, incorporar temas como por ejemplo el origen del capital, ¿no? Que estaba vinculado con las plantaciones de café que tenía el primer marido, Josep Guardiola, en Guatemala, ¿no? O sea, temas de inclusividad, de nuevas miradas hacia ese patrimonio que lo tenemos ahí de siempre y que decimos, bueno, no va a existir nada nuevo que podamos decir, pues sí, hay nuevas perspectivas, ¿no? El tema de las renovables que te comentaba, ¿no? O sea, bueno, pues adaptarnos a esa realidad, ¿no? Nuevas propuestas, por ejemplo, en el caso de intervenciones, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? En hoteles en sitios patrimoniales, ¿no? La idea de crear incluso un sello de hotel cultural, hotel que incluso pues no solo interviene en la recuperación de un monumento, sino que trabaja también en su presentación, pero en una articulación con la comunidad, con un programa de economía circular, y desde el pequeño hotel hasta un gran grupo de hoteles. Por ejemplo, Paradores, que era paradigmático, ¿no? Como un ejemplo pues de una empresa pública que está apostando por la preservación del patrimonio a través del turismo, pues tenía un sistema de compras centralizado, con lo cual pues no había una diferenciación de cada parador. Ahora pues bueno, con la aplicación de la Agenda 2030, pues Paradores ha creado pues una línea incluso pues de que varios paradores en una determinada región o en una determinada zona pueden contratar artistas locales o pueden comprar productos locales que incorporan en sus cartas, ¿no? Y no como antes, que tenían una política pues centralizada, que era bastante complicado pues el poderlo hacer, ¿no? O sea que yo creo que aquí se ha ido avanzando, aunque tenemos retos que van a quedar sobre la mesa. Hemos avanzado y sobre todo hemos incorporado esa mirada desde lo local, desde las localidades más pequeñas, como Urries, un pequeño pueblo ahí cerca, en las 5 villas, cerca de esos del Rey Católico, que han apostado por el patrimonio como un elemento de reactivación y con temas de recreación histórica, de su historia, de su patrimonio, a ciudades grandes que tienen, pues bueno, que están apostando también por el patrimonio cultural, ¿no? Y que también tienen sus retos, como ciudades que, por ejemplo, están en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Hablabas del grupo de trabajo que tiene ICOMOS sobre el cambio climático y patrimonio. ¿Puedes contar un poco cómo trabaja? Ese es el grupo internacional que está coordinado desde ICOMOS París. En el caso de ICOMOS España tenemos varios miembros que forman parte de estos grupos de trabajo, y lo que hemos hecho nosotros es replicar ese grupo a nivel español, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo que os comentaba, que está trabajando con el tema de las renovables, es un grupo de trabajo de esta comisión, ¿no? Y bueno, y realmente pues, una de las funciones que hicimos fue que ya se participó a nivel internacional, pero se ha traducido al español esa documentación, ¿no? Que no solo nos sirve a nosotros, sino también nos sirve para replicarlo a América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, es un tema complejo, llevan ya años trabajando en este tema. Ahora está en agenda, no solo en la agenda de la Unión Europea, que para ellos es una línea clave, con esa idea que os comentaba antes del Green Deal, ¿no? de este sello verde, que tiene que ser también con una mirada transversal, sino también se ha tomado en las políticas públicas españolas, ¿no? A través del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, bueno, y con una mirada transversal para los otros ministerios. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante porque estamos participando en ello. Tú comentabas temas, bueno, a veces cómo desde el patrimonio se puede trabajar. Pues
tenemos todo un sistema de patrimonio cultural inmaterial vinculado con el medio y con la conservación del patrimonio que a veces se olvida, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el tema del mantenimiento pues de determinadas infraestructuras hidráulicas, de la huerta, de la ganadería tradicional, pero también de la conservación y restauración. O sea, uno de los temas de la nueva Bauhaus europea es evitar obra nueva en la medida de lo posible y restaurar y darle usos para las que fueron creadas o darles nuevos usos, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos toda una serie de saberes, ¿no? Y de artesanales y de saber hacer, y también, evidentemente, como os decía, de creatividad, ¿no? De buscar nuevos materiales, nuevas propuestas. Yo creo que el reto nuestro es ese, ¿no? Poder estar ahí y estar en línea y sobre todo trabajando en red. O sea, gente que puede estar pues trabajando en temas de conservación, pero también de gestión, en temas de innovación, profesionales directamente implicados en el sector de patrimonio, pero también buscando a otros tipos de profesionales. Recuperando los oficios, es un ejemplo de sostenibilidad y de buenas prácticas. Sí, pero luego a veces te das cuenta y dices tú, bueno, ¿cómo conservo este patrimonio? Tal, pues tienes que ser consecuente que a veces pues necesitas, pues los materiales los tienes ahí. O sea, no hace falta buscar elementos que luego vaya a ser muy complicado para poder darle el mantenimiento, ¿no? Entonces, aprovechando los saberes de la gente en el territorio, ¿no? Y bueno, y sobre todo, como os digo, articulando y generando, pues sumando, ¿no? Sumando y a través de grupos de trabajo, consensuando, porque también ese es un tema importante, consensuar y buscar al máximo también la participación de la comunidad. Porque a veces hablamos en nombre de la comunidad, pero sin tener a la comunidad formando parte, ¿no? Entonces yo creo que, y a veces la participación la información, ¿no? Entonces yo sé que es más complejo, más lento, pero es muy bonito cuando realmente pues ves que la gente que no solo está orgullosa de su patrimonio, sino que gracias a su patrimonio puede ver maneras de obtener oportunidades de desarrollo, de empleo. Y ese es uno de los trabajos pues, en los que también estamos trabajando en ello, ¿no? La economía creativa, la economía circular, aplicada pues, a conjuntos patrimoniales, tanto en medio rural como en medio urbano, ¿no? Te estás haciendo la entrevista tú solito, porque yo estoy, a veces, como me has dado la oportunidad de hablar de lo que hacemos, que muchas veces no lo explicamos suficiente, ¿no? Yo creo que nuestro día a día, como te comentaba, ¿no? Se nos come y a veces pues no explicamos, ¿no? Y no explicamos y no invitamos a la gente a poder participar. Entonces te dicen, oye, bueno, ¿yo puedo contribuir? Pues sí, puedes contribuir. Tenemos comisiones varias, ¿no? O sea, un tema que hacéis con Voces del Patrimonio precisamente es la comunicación. Yo creo que eso en patrimonio hacía falta. No se explica lo que se hace. Entonces solo se aparecen las cosas cuando hay una desgracia o en verano para rellenar las noticias de verano que sale aquí en las excavaciones arqueológicas y tal. Entonces, no sé, tampoco tenemos medios especializados ni canales especializados, ¿no? O sea que yo creo que con Voces del Patrimonio habéis ocupado un espacio muy importante, ¿no? O sea, y contribuís con vuestro granito de arena, ¿no? Entonces, por eso todos sumamos y todos somos importantes. Hacemos lo que podemos. Me parecía que era importante que se conociera lo que se hace. Hemos tenido que concluir la entrevista antes de lo previsto, pero nos quedamos con la buena energía, el positivismo y el entusiasmo por crear acciones concretas en favor del patrimonio que nos ha transmitido Jordi. Ha sido un verdadero honor, muchísimas gracias.